Déjeme darle la bienvenida a un gran amigo, al analista político Manuel Pedrero. Manuel, pues ¿cómo te va? Bienvenido. Perdón que entremos así de golpeteo, así de bote pronto y etcétera, pero este es un tema que considero a muchos de nosotros nos está causando indignación. Sí nos picó las costillas el presidente López Obrador al exigirle a Felipe Calderón que deje de hacerse pendejo con Genaro García Luna. Sí, estamos también cuestionándonos cuáles son las implicaciones al respecto. Se lo hemos preguntado una y otra vez, especialmente porque estamos hablando de sentido común. Tenemos un Felipe Calderón que cuando le plantean el tema a Genaro García Luna, siendo él su mejor amigo con el que jugaba gocha en Los Pinos, con el que jugaba las escondidillas, pues que esté hoy detenido acá en Estados Unidos, acusado nada más y nada menos, ¿no? Que por el Departamento de Justicia de conspirar para traficar cocaína, pues vamos, de recibir millones de un cártel de la droga. ¿Cómo es posible que el día que no sabía que tendrán que demostrarle todo esto a Genaro y etcétera? ¿Cómo es posible que nadie le haya dicho sobre este sujeto? ¿Por qué lo nombró? ¿Cómo es que no se dio cuenta? Son preguntas que no solamente se hace el presidente López Obrador, nos hacemos muchos mexicanos y son preguntas por sentido común, pero te saludo primero con mucho gusto, Manuel. Te saludo con mucho gusto, Toño. Un honor, como siempre, estar aquí en Sin Censura en estos 6 de enero. Feliz Día de Reyes a todas y a todos los que nos están sintonizando. Recordar que nos deben de apoyar con esa manita para arriba para promover la transmisión y romperle el algoritmo a YouTube para que lleguemos a más gente y que lleguen las notificaciones a Sin Censura. Sí, Toño, mira, Calderón tiene dos vías o dos escenarios. Uno que ya empleó para empezar a argumentarse como inocente. Mira, después del el arresto de Genaro García Luna y de estar siendo pues prácticamente enjuiciado por el juez Ryan Cohen, que casualmente en este sistema, en este mundo, resulta ser que es el mismo juez que le dictaminó la sentencia al narcotraficante más buscado de todos los tiempos, y es Joaquín Guzmán Loera, un personaje que encabezó la lista de los hombres más buscados de todo el planeta y que particularmente se le vincula al secretario de Seguridad, donde amplió su territorio, expansión, poder político, economía de los narcotraficantes de todo el país y de los principales cárteles mexicanos, obviamente refiriéndose a Joaquín Guzmán Loera. ¿Cuáles son las vías para que Calderón salga bien parado de esta situación? Pues tiene dos. La primera, declararse culpable, o la segunda, declararse tonto, que es justamente la cual ha optado por la segunda, porque si él presume de tontería, de estupidez, de inocencia, pues tiene que parecer como un idiota, porque solamente un idiota no se hubiera dado cuenta que un personaje como Genaro García Luna, que era la mano derecha de Calderón, no el secretario de Gobernación, la mano derecha de Felipe Calderón en su sexenio, en su administración del 6 al 12, fue Genaro García Luna, el arquitecto de la guerra contra el narcotráfico, el hombre que le estaba actualizando las cifras de cuántos muertos, de cuántos policías federales del ejército, de todo lo que estaba haciendo, pues básicamente los esfuerzos gubernamentales para contrarrestar el mal y el narcotráfico y la violencia en este país. Ahora, lo que el presidente de la República hace hoy, querido Toño, pues es una pregunta y un ejercicio de sentido común que es completamente válida. Y yo creo que aparte le da fuerza porque muestra los contrastes que hay entre un gobierno y el otro. En este gobierno, Toño, hoy, ante millones de personas, el presidente López Obrador admite que no hay cosas del todo agradables para el gobierno. Por ejemplo, el tema de la inflación, que bien, yo creo que el presidente no debería de ser tan rudo consigo mismo, pero pues al final lo es, porque dice, bueno, no estamos incluso un poquito más altos que Peña y Calderón, aunque se debe a fenómenos y a factores externos. Sin embargo, es algo que él lo ve como una área de oportunidad para mejorar. El tema de los homicidios, es un gobierno que tiene autocrítica y lo hace desde el púlpito presidencial, lo hace justamente desde la tribuna de la conferencia mañanera, mientras que en el pasado y hoy todavía en el presente los expresidentes y cuando ostentaban el poder pues todo era color de rosas, no había absolutamente nada mal, todo iba bien e incluso hasta el día de hoy un Felipe Calderón presume inocencia, pero con un pequeño problema: pasar como estúpido. Yo no le creo ni que sea inocente ni que sea estúpido. Yo creo que es un personaje moderno que institucionalizó el genocidio a través de Genaro García Luna, Toño, y a través de muchos más. No hay que olvidar, Iván Reyes Arzate, él ya se declaró culpable en los Estados Unidos.
Luis Cárdenas Palomino, detenido en el Estado de México, arrestado por casos de tortura. Todos los caminos llevan a Felipe Calderón Hinojosa y no le queda mucho tiempo si es que nos ponemos a pensar en todos los hilos conductores de la justicia, tanto de este lado de la frontera como en Estados Unidos, Toño. Y le pido a don David que nos grabe, querido Manuel, esto que mencionas y que, bueno, obviamente plantea el presidente López Obrador es extremadamente fuerte. Es algo que es devastador precisamente para Felipe Calderón. Sí, en efecto, hay una diferencia absoluta entre el presidente López Obrador y Felipe Calderón. Constantemente señala el fraude del que el fraude que encabeza Felipe Calderón en 2006, con el que le quitan la presidencia al presidente López Obrador, para la redundancia, bueno, en ese entonces todavía candidato, y hay constantes enfrentamientos de uno y otro. Tenemos un Felipe Calderón muy activo en las redes sociales, pero creo que además de esta exigencia de que se deje de hacer pendejo y que nos diga pues la realidad al respecto de Genaro García Luna, que cómo es posible que no sabía y etcétera. Creo que el planteamiento que hace el presidente López Obrador sobre los baños de pureza de Calderón es devastador. Es una realidad clara, ¿no? Tenemos un Felipe Calderón que incluso va a la COP26 asegurando que es muy ambientalista y etcétera, bueno, pero toma ese avión que gasta turbocina y que emite una serie de situaciones terribles al medio ambiente, por ejemplo. Tenemos un Felipe Calderón que habla con mucha autoridad supuestamente de seguridad pública, cuando en sus sexenios se abrieron las puertas del infierno para todos los mexicanos, y fue cuando comenzó esta andanada de homicidios de forma terrible, incluso llegan a desaparecer pueblos enteros en el norte del país, tantas y tantas situaciones. Hoy vemos un Felipe Calderón luchador por los derechos civiles, según esto, ¿no? Un estratega en seguridad, una persona que anda privilegiando constantemente la libertad de expresión cuando se trata de Loretito, ¿no? De situaciones de ese estilo. La verdad, si me lo preguntas a mí, pues esto es devastador, ¿no? El hecho de que le diga, a ver, te estás dando baños de pureza cuando eres el más cochino, Calderón, ¿no? Otra pregunta, Toño. Si tú fueses Calderón, pues, ¿qué más harías? Está obligado a tener este tipo de comportamiento, este tipo de actitud del puro, del santo, porque pues de otra manera, si se queda en el anonimato y se queda en silencio, simplemente es prolongar el sufrimiento nada más que sin decibeles mediáticos. Y si toma esta apertura de ir a, pues, no, que el cambio climático, dando ahí conferencias en España y pues básicamente él dando pseudocátedras de seguridad, cuando mi policía federal, bueno, tú, ¿con qué valor, con qué autoridad? Olvídate tú la moral, sino el político puede decir que hubo resultados eficientes cuando el gobierno más poderoso de todos los tiempos, que es el de los Estados Unidos, dije gobierno, no imperio, el gobierno de los Estados Unidos, tiene un personaje que es justamente el hombre que se encargaba de su círculo cercano en torno a la seguridad. Fíjate que este tema despierta varias dudas. Por ejemplo, aquí nuestra amiga que está en el chat que se llama Sil GS pregunta, ¿pero cuándo procesan a Genaro García Luna? Aunque esté en Estados Unidos, no se ve nada claro. Concuerdo que puede ser bastante frustrante la espera, sobre todo considerando que arrestaron a Genaro García Luna en diciembre de 2019, Toño. Pero en este caso particular, si vemos el seguimiento, hay varios factores positivos que nos pueden presagiar un resultado alentador en torno a la justicia para nosotros como mexicanos. El primero ya lo di, y es que quien está llevando este caso es Brian Cogan, el juez Brian Cogan, quien con antelación ya había, lo he dicho otra vez, lo vuelvo a decir, que en juicio a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Número uno. Número dos, ¿por qué se ha prolongado tanto las audiencias, se ha prolongado tanto el juicio? Bueno, si mal no me equivoco, querido Toño, tal vez tú me puedas corregir si tengo el dato inexacto, pero creo que el juicio ya tiene una fecha determinada para este año y va a ser en octubre de 2022. Y número tres, debido a que se declaró culpable Iván Reyes Arzate, por eso la Fiscalía de Estados Unidos, ¿no?, de Nueva York pidió ahí una prolongación para recabar más pruebas, porque debido a ese juicio, a esa declaración de que se pues autodenomina culpable Iván Reyes Arzate y los vínculos que puede tener con Genaro García Luna, que al mismo tiempo se declara inocente, es una oportunidad para recabar más pruebas, ya sea de índoles audiovisual, fotografías, imágenes, videos, firmas, evidencia testimonial, evidencia audiovisual de él y cualquier índole, para pues básicamente amarrar con un buen juicio
a Genaro García Luna. Es exasperante, sin duda, estar esperando tanto tiempo, pero si cae Genaro García Luna y se demuestra que es culpable en Estados Unidos, pues eso ya establece el precedente de que Felipe Calderón tenía un criminal como secretario de Estado y no en cualquier secretaría, sino en la que se supone que tenía que velar por la defensa de las y los mexicanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si en determinado momento Genaro García Luna ve que todo está perdido, que la defensa y los abogados de Genaro García Luna ven que no hay salida? Entonces, ¿qué es lo que se puede negociar? Bueno, la reducción de la condena, que es presuntamente lo que se debería de estar pasando aquí en México con Emilio Lozoya. ¿Cuánto se está pidiendo? En este caso, la pena máxima. Pero ya, ¿cuánto se podría pedir? Si se declara culpable, pueden reducírsela a través de testigos protegidos, colaboraciones, etcétera. Entonces, yo creo que tiene dos opciones Genaro García Luna. No me gusta reducir estas situaciones tan complejas a decisiones binarias, pero es o habla y entrega al jefe, que es Felipe Calderón, y se le reduce la condena, o va a prisión y le dan una muy buena sentencia y a lo mejor de ahí no sale, Toño. La verdad es una situación bastante complicada y el juicio de la historia al final va a ser el que más apele, porque ¿cómo crees que se van a sentir los hijos o los familiares de García Luna? Que, tu papá era un delincuente, era un narcotraficante y es un hombre que básicamente ensangrentó al país. Yo creo que ese va a ser el juicio más doloroso, el juicio de su nombre, de su apellido, porque ahora su descendencia va a cargar sabiendo que su antepasado era un delincuente. Así es, y eso que dices es terrible, qué fuerte, imagínate, ¿no? Al hablar de nuestros antepasados. Muchos de estos, con familias de pasados delincuenciales, hoy los tenemos desafortunadamente en grandes puestos, pero ese es tema para otro momento, mi querido Manuel. ¿Qué te parece que vamos a un tema también escabroso? Y le pido a don David que nos grabe. Se plantea que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, tiene no una ni dos, cuatro carpetas de investigación en la Fiscalía General y que hay incluso una contra su esposa, Carla Humphrey. Estamos hablando de un hombre que pasó de ser uno de los principales representantes de la Cuarta Transformación, uno de los más honrados, reconocidos, y que hoy pues se enfrenta a esta ignominia, mi querido Manuel. Así es, Toño. Mira, una situación bastante complicada. Debo decir que un excelente artículo, reportaje, investigación que hace la periodista de Sin embargo MX, Romina Gándara, ¿no? Yo en lo personal la admiro bastante. Y en efecto, la Fiscalía General de la República tendría 4 carpetas de investigación contra Santiago Nieto, en donde precisamente una estaría incluyendo a su actual esposa Carla Humphrey. Mira, esta situación deriva de un conflicto que en una primera instancia era un conflicto interno interinstitucional entre la Fiscalía General de la República y la dependencia de la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, que en aquellos lejanos entonces pues ya dirigía Santiago Nieto y ahora la dirige Pablo Gómez, pues donde había varias confrontaciones, varias diferencias en torno a las metodologías. Pues Alejandro Gertz Manero, a estas alturas sabemos que él pues trae la estrategia de la tortuga, ¿no? Planea llegar lento, pero en algún momento pues espera llegar primero. Ya hasta 3 años después podemos ir viendo pues algunos efectos después de algunos casos, tal vez de los más emblemáticos en torno a la corrupción. Yo te pondría 2, querido Toño. El primero, el tema de Odebrecht. Odebrecht en este país, junto a Venezuela, representamos los peores ejemplos de justicia a nivel Latinoamérica. En todos los países latinoamericanos involucrados en el tema Odebrecht ya tienen a políticos, incluso expresidentes, tras las rejas por este acto de corrupción masivo que se dio a través de la petrolera brasileña. Ahora, esta es otra cuestión. ¿Cuáles son los únicos 2 países latinoamericanos que no han tenido pues a los machuchones involucrados en este caso Odebrecht tras las rejas? Venezuela y México. En el caso de México hay 70 involucrados, políticos, senadores, expresidentes. Te voy a dar 3 nombres: Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y evidentemente Enrique Peña Nieto, que a través de esta empresa es que se subsidia gran parte de su campaña presidencial en 2012.
Y de esos 70 involucrados, el día de hoy solamente hay 2 tras las rejas. El primero, ustedes ya lo conocen, el senador panista, ex senador panista José Luis Lavalle, y el segundo, Emilio Lozoya. Ambos no tienen juicio. Hay que aclararlo, pero lo que se espera con Emilio Lozoya es que haya un movimiento bisagra, que sea la ficha de dominó que te lleve a cosas más grandes. ¿Cuál ha sido el problema, Toño? Que Emilio Lozoya, desde mi punto de vista, se ha estado burlando del fiscal, de la justicia, del presidente y, primero que nada, del pueblo de México, porque ha estado jugando a este tema de, pues sí, te voy a dar colaboraciones, te voy a dar pruebas, te voy a dar testimonios, te voy a dar firmas, y hasta el día de hoy no hay un elemento clave que lleve o que conduzca al arresto de otros personajes. Si cuesta tanto vincular a un personaje como Ricardo Anaya, que por cierto, no hay que olvidar que este 31 de enero tiene una nueva audiencia de la cual tiene que acreditar que se encuentra en territorio mexicano y que está obligadamente a asistir, porque de lo contrario vendría una orden de detención para este siniestro personaje que es Ricardo Anaya, expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en el primer tramo del sexenio de Enrique Peña Nieto, exdiputado, expresidente de Acción Nacional, excandidato presidencial de PAN, ustedes ya lo conocen. Y en torno a todo esto, pues vemos que hay más interés por parte de la Fiscalía de Alejandro Hertz Manero de investigar a Santiago Nieto Castillo. Uno de ellos serían por el temas electorales, querido Toño. De acuerdo con fuentes directamente involucradas en la investigación, la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales, inició una carpeta en contra de Santiago Nieto, quien, cuando aún era titular de la UIF, respaldó y ofreció su apoyo públicamente a la candidata de Morena de Querétaro, Celia Maya García. No hay que olvidar, querido Toño, que en su momento se habló bastante de Santiago Nieto como un posible prospecto para Morena en la gubernatura de Querétaro, que al final de cuentas, pues ni ganó Celia Maya, terminó ganando Mauricio Curi después de la salida de Pancho Domínguez, de Francisco Domínguez. Esa sería una. Otras vienen, y aquí viene lo interesante, no de este sexenio, sino del anterior. Estaría investigando la Fiscalía General de la República, Santiago Nieto, por actos cometidos en 2017 y en 2018, ya que Santiago Nieto en aquellos entonces, Toño, publicó información de cómo Emilio Lozoya, el que hoy quieren darle 39 años de prisión, había publicado información cuando él era fiscal electoral. ¿Te acordarás cuando él presidía la FEPADE? Entonces es el mundo al revés, o sea, al mismo tiempo que se le pide 4 décadas de su vida para que pase en prisión a Emilio Lozoya por delitos que pues, es de conocimiento de la luz pública, cohecho, lavado de dinero y mucho más, se está también queriendo investigar al tipo que abonó elementos a la luz pública, que conociéramos estos casos allá por 2017 y 2018. Y finalmente, pues el tema de Carla Humphrey, que pues este ya es un poco más reciente. Y bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Tenemos incluso, después de la salida de Santiago Nieto, un frente abierto entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Yo tomaré 2 declaraciones de ambos para que nos demos cuenta de que el conflicto es real. Alejandro Hertz Manero en 2020 hizo una queja ahí en una conferencia, en un foro latinoamericano, diciendo que en México había institutos que no respetaban la presunción de inocencia, ni modo que no hablara de su propia fiscalía. Se refería a la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto. Y Santiago Nieto hace unos semanas, ni siquiera meses, semanas, le preguntan, ¿tiene algún conflicto con el fiscal Alejandro Hertz Manero? Y él dice, de mi parte, no. De su parte, según Santiago Nieto, pues no tiene nada que declararle, nada que decirle a Alejandro Hertz Manero, lo que nos hace intuir que estos frentes de batalla vienen justamente pues por asuntos legales de Hertz Manero hacia Santiago Nieto Castillo. Y finalmente la cereza del pastel. Los 2 periódicos más importantes de México, el Reforma y el Universal, al mismo día publican acusaciones tanto de Alejandro Hertz Manero por 100 millones de pesos en Rolls Royce y autos, y Santiago Nieto Castillo en el Reforma que por 4 propiedades de un préstamo, de un crédito que solicitó. Es una guerra y una batalla campal. Estamos viendo, pues no sé si ya se reduzca a algo personal, pero sí, es bastante carne interesante en este asunto de Hertz Manero y Santiago Nieto Castillo. No sé qué opines tú, Toño, pero yo sí veo un fuerte hilo, ya no institucional, sino personal entre estos 2. Opino que desafortunadamente en medio de esta situación que a lo mejor y podría incluso resultar personal y que es personal dentro de las esferas del poder, lo desafortunado es que en medio de todo esto estemos nosotros los mexicanos. No debería existir este tipo de situaciones y en efecto tienes toda la razón, Manuel. Hay una
clara idea de pues diferencias entre Santiago Nieto y Emilio Lozoya desde que estuvo Santiago Nieto al frente de la FEPADE. Eso es algo que no se puede ocultar, pero que en efecto es el primero de los que comienzan a hacer los planteamientos, no solamente de las finanzas de Emilio Lozoya, sino de lo que ocurrió con Odebrecht durante la campaña de Enrique Peña Nieto. Querido Manuel, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales? Porque la gente está, pero con esto, haciendo muchas preguntas, queriendo comunicarse contigo, hablan de este golpeteo. Compártenos tus redes sociales, dónde te pueden ver, dónde te pueden escuchar, tu canal, querido Manuel. Claro que sí, querido Toño. Bueno, como sabes y como siempre te lo digo, siempre es un honor compartir mesa contigo. Sabes que te aprecio bastante y decirle a la gente que le siga dando like. Estamos viendo que últimamente pues nos andan escondiendo ahí en YouTube los canales de Sin Censura. Recuerden activar la campanita y cada vez que usted da like, eso ayuda a promover la transmisión. Así que cerciórese de dar su like, nos ayuda y abona bastante y lo mejor es que es totalmente gratis. Como siempre, Toño, nos pueden encontrar en nuestros canales personales, en el canal de YouTube Manuel Pedrero. A las 4 de la tarde tenemos nuestra transmisión de Sin Máscaras, el noticiero con Hans Salazar, y a las 8 tenemos el Notifierro. Nos vemos a las 8 de la noche en el Notifierro, también en nuestro canal personal Manuel Pedrero. Así que por lo pronto, si nos buscan, ahí nos encuentran, querido Toño. Yo me despido, le envío un fuerte abrazo a Ceci, a don David, por supuesto a ti y también al pueblo de Sin Censura. El placer y el gusto, el privilegio es nuestro, querido Manuel, de tener a una persona como tú, a un joven extremadamente destacado, con un coeficiente intelectual muy avanzado, que está ya haciendo pues, un hito en nuestra historia como mexicanos. Muchas gracias, querido Manuel. Nos vemos la próxima. Abrazo fuerte, feliz Día de Reyes. Que ya salió otra chapulina diputada, ¿no? a dejar su partido para pasarse a otro con tal de buscar una candidatura a una gobernatura. Me refiero a la diputada Laura Fernández, quien dejó el Partido Verde Ecologista de México, parte de esta alianza, de la alianza Juntos Haremos Historia, y que buscará la candidatura al gobierno de Quintana Roo por el Partido de la Revolución Democrática. Bueno, eso se llama Nacidos para Perder, ¿no? Y déjame le comparto una nota que publica la redacción de La Razón, así se llama este medio de comunicación. Dice, la diputada federal por Quintana Roo, Laura Fernández Piña, dio a conocer su salida del Partido Verde y su adhesión a la bancada del PRD, así como su interés por ser candidata a la gubernatura del estado. A través de un comunicado destacó que confía en que Quintana Roo se conformará una amplia coalición de partidos en la que participarán PRD, PAN, PRI, Fuerza por México y otros institutos políticos. Es decir, lo que esta mujer busca es que la disculpe usted, la abrace esa alianza putrefacta del PRIAN-RD, ¿no? Se está pasando al PRD, pero buscando la candidatura por el PRIAN-RD en un estado muy disputado, un estado que es Quintana Roo y que según las encuestas no se llevaría el PRIAN-RD. Le digo, es ser nacidos para perder, ¿no? Laura Fernández debería estar enterada de las encuestas, y en las encuestas, pues no, en Quintana Roo no le está lloviendo muy bien el PRD, en todo caso le va bien a Morena, ¿no? Que fue de hecho planteado hoy en la conferencia de prensa mañanera. Y ahora sí, le pido a don David que nos grabe para presentar al admiradísimo doctor Ángel Valderas, especialista en petróleo y energía. Doctor, muy bienvenido a Sin Censura. Hola Toño, muy buenas tardes. Te saludo desde la península de Yucatán. Por acá estamos ya listos. Pues ahí muy cerquita, querido doctor, la elección ahí de Quintana Roo, del estado vecino en el que usted está muy disputada, si me permite decirlo, ¿no? Además de estos chapulines como esta señora de la que hablábamos, hoy el presidente López Obrador asegura que le recomendaría a los políticos, como imagínese usted, ¿no? Como Palazuelos, creo que se llama este señor que es amigo o no amigo de Luis Miguel, que no propongan que van a quitar el Tren Maya si ganan,
porque en todo caso la gente de Quintana Roo, y me imagino también de Yucatán, verdaderamente quieren el Tren Maya por, las oportunidades económicas que representan, doctor. Como que se fue el sonido. Me parece que lo perdimos por ahí, doctor, por unos Ya momentos, está. pero le planteaba lo interesante que resulta esta declaración del presidente López Obrador de cómo es que le recomienda a esos políticos ante una elección muy disputada, le recomienda a esos políticos que buscan la gubernatura de Quintana Roo, que no propongan que van a quitar el Tren Maya, porque la gente de Quintana Roo, pues quiere el Tren Maya por esa serie de fuerza económica que representa. Fíjate, Toño, que yo estuve en Quintana Roo en noviembre. Vine a dar unas pláticas sobre la reforma del sector eléctrico y ahorita estoy en Yucatán exactamente para lo mismo. Apenas termino la transmisión, viajo para Mérida, porque mañana comienza una serie de pláticas en municipios de Yucatán sobre la iniciativa de reforma del sector eléctrico nacional. Y me he dado el tiempo moviéndome de una ciudad a otra, por ejemplo, ahorita estoy en Valladolid, de platicar con la gente en los mercados, en la calle, los meseros, la gente que trabaja, la que te encuentras en un jardín, y en realidad es increíble porque a diferencia de lo que se ve desde el centro del país, acá la gente quiere el Tren Maya. La gente no lo objeta, lo ven, como señalabas tú al inicio, una gran área de oportunidad. Hasta el momento se han generado 90,000 empleos, y eso que apenas van 81 kilómetros de terraplén, 15 pasos vehiculares, 58 obras de drenaje transversal, y ya se están viendo los beneficios en términos de trabajo. Hay que ubicar, Toño, y la gente que está siguiendo esta transmisión, que el Tren Maya se inserta dentro de estos grandes proyectos de desarrollo del sureste mexicano, largamente olvidado por el neoliberalismo. Está el corredor interoceánico que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, está la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, y el Tren Maya. Los otros dos proyectos tienen que ver más con el Valle de México, el Tren Rápido México-Toluca y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Pero por acá, por el sureste, salvo lo que habíamos visto todos de estos resorts de lujo que van de Cancún a Tulum, por ejemplo, no se había visto parte del desarrollo. Y yo creo que es muy necesario también desenmascarar, Toño, a este falso ecologismo que se queja de cosas que no sabe. A mí me ha tocado platicar con gente que pretende criticar el Tren Maya desde el punto de vista ecológico, pero que a los primeros 2 o 3 datos que les das no saben qué decir. Por ejemplo, me han encontrado ecologistas que no, el Tren Maya, la ecología, y cuando les pregunto que si conocen la península de Yucatán, dicen que no. O sea, hablan geográficamente de un lugar que no conocen. Luego, los que conocen la península de Yucatán, les he dicho, bueno, ¿has recorrido el tramo Escárcega-Chetumal, de Campeche a Quintana Roo? No, pues tampoco, que porque nada más han estado en Cancún o en Tulum. Digo, bueno, si no conocen, pues deberían de conocer, porque yo hace décadas recorrí en automóvil ese tramo que dije ahorita de Escárcega a Chetumal. La carretera ya está y todos sabemos que los trenes por lo general se construyen a la orilla de la carretera aprovechando el derecho de vía, y esa fábula, esa falacia de que se van a derribar una enorme cantidad de árboles no tiene ni pies ni sentido. Y ahí te va otro dato, Toño, que vale la pena que tengamos muy claro. Mira, por ejemplo, los trenes, un típico tren de 2 pisos europeo, con capacidad para 800 personas sentadas y 800 personas de pie, es un vehículo que te va a transportar a 1,600 personas.
un tren de 200 metros de longitud. Bueno, eso equivale, Toño, a sacar de la carretera a 40 autobuses. Ojo, un solo tren disminuye el tráfico de 40 autobuses. Entonces, imagínate el ahorro en consumo de diésel, en consumo de gasolina, en consumo de plástico, en emisiones de dióxido de carbono. Simplemente pensemos que en un día, 5 trenes nada más, 5 trenes que te puedan transportar a 8,000 personas, estarías sacando de la carretera diariamente a 200 autobuses. Y bueno, todos los que hemos viajado en tren, podemos constatar que es un vehículo más seguro, muy pocos accidentes de tren, a diferencia de lo que sucede en las carreteras. Puedes transportar personas y mercancías. Es un transporte más cómodo, es un transporte más rápido, no tienes que pasar por semáforos ni por cruces carreteros, las mismas obras de infraestructura, no tienes que estar haciendo permanentemente pasos a desnivel. Por ejemplo, ahorita pasar por Playa del Carmen o pasar por Tulum, pues ves las grandes obras de infraestructura que se tienen que hacer, que son puentes para el movimiento de vehículos. Entonces, Toño, me parece que tienes razón. La gente acá de Yucatán, de Quintana Roo, en Campeche sí no he estado, pero están con el Tren Maya. O sea, tienen clarísimo que es un proyecto que es totalmente benéfico para la gente que vive acá. Y yo estoy también muy claro con eso, si está yendo por la misma vía que ya existía y si definitivamente va a estar llevando empleos, fortaleza económica, pues yo no le veo el caso al golpeteo. Es obviamente político. Yo estoy convencido, doctor, que el presidente López Obrador se está inspirando en pues, la forma en la que el gran Franklin Delano Roosevelt sacó adelante a este país, a los Estados Unidos, apostándole a las obras de infraestructura y con eso creando empleos, creando oportunidades. Ya quiero yo ver a esos que se quejan usando el Tren Maya próximamente. Pero mire, ¿qué le parece que cambiamos de tema? Un tema también que es muy fuerte y que tenemos que tocar. Le pido a don David que nos graben esto, doctor. Ahora que el presidente López Obrador volvió a mostrar su confianza en el fiscal general Alejandro Gertz Manero, pues no nos queda más que preguntarnos si ante los últimos acontecimientos termina por preferirlo a él que a Santiago Nieto. Hoy que se da a conocer en la revista Sin embargo, que supuestamente Santiago Nieto tiene 4 carpetas de investigación en su contra, una de estas incluida su esposa Carla Humphrey. Pues hay que hacer el planteamiento. ¿Está prefiriendo ya definitivamente y absolutamente el presidente López Obrador a Gertz Manero que a Santiago Nieto? Ok. Bueno, se me perdió el sonido otra vez. Le preguntaba, doctor, que ahora que el presidente López Obrador vuelve a mostrar su confianza en el fiscal Gertz Manero. Pesqué lo primero, Toño. Sí, mira, yo creo que hay que tomar en cuenta que otra cosa que ha cambiado con el gobierno de la 4T y que no habíamos visto, por ejemplo, a la gente más joven, hace ratito que platicabas con las economistas, una de ellas señalaba la deuda del FOBAPROA y hablaba de que la gente más joven no reconoce en muchas ocasiones o no sabe a detalle este tipo de situaciones que ocurrieron en 36 años de neoliberalismo. Entonces, yo creo que en el caso del Poder Judicial y de la Fiscalía, también no estábamos acostumbrados, mexicanas y mexicanos, a que en realidad son poderes autónomos. La Fiscalía es autónoma, tiene que hacer su trabajo, no puede recibir órdenes del Poder Ejecutivo, lo mismo el Poder Judicial, y lo hemos visto hoy con los obstáculos que el Poder Judicial ha establecido a proyectos de la 4T, tan solo el ejemplo de la ley de la industria eléctrica, cómo fue detenida por jueces como Juan Pablo Fierro,
Entonces, no estamos acostumbrados a que un poder actúe en equilibrio a otro. Esto no quiere decir que se tenga razón o no. Yo creo que el trabajo de la fiscalía es muy delicado, es extremadamente delicado, porque, Toño, si no se arma una carpeta de investigación bien hecha, vamos a ver lo que hemos visto en muchos años pasados, en donde tú puedes detener a una persona, en donde puede haber incluso indicios muy consistentes de desvío de recursos, de robo de dinero, pero que después vemos que la persona sale liberada. Lo vimos con Javier Duarte en un primer momento, lo vimos con César Duarte, exgobernador de Chihuahua, y la verdad creo que las investigaciones judiciales requieren paciencia, requieren un trabajo muy fino. Hay que tomar en cuenta que las grandes investigaciones, por ejemplo, contra la mafia en Italia, la operación Lava Jato en Brasil, operaciones que se han hecho en Alemania, por ejemplo, para investigar la falta de pago de impuestos de grandes corporaciones, pues, Toño, se llevan 10 años. O sea, no es fácil, porque también hay que tomar en cuenta dos factores que tenemos que tener en cuenta. Uno, ¿hasta dónde viene la colaboración real de las personas detenidas? Por ejemplo, yo no he visto una colaboración real de Rosario Robles en el caso de la estafa maestra. ¿A dónde fue a parar el dinero? ¿En qué se lo gastaron? ¿Quién estaba enterado de ese desvío? En el caso de Emilio Lozoya, lo mismo, porque hay que tomar en cuenta que en este largo periodo de transición entre que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones y la toma de posesión, Toño, pasaron meses en donde los anteriores funcionarios gubernamentales tuvieron todo el tiempo del mundo para ocultar y para desaparecer información. Yo creo que no estamos ante una situación sencilla, no estamos ante esta alternancia cuando Fox entra en vez de Cedillo, en donde no pasó nada, en donde los panistas no investigaron absolutamente nada en 6 años, y donde hubo un pacto muy probablemente para llegar a dejar que quedara Vicente Fox, para permitirle el fraude electoral de 2006 y para permitir el posterior regreso de Peña Nieto en un acuerdo claro entre el PRIAN. En cambio, hoy lo que estamos viendo en la Fiscalía, yo no soy técnico, no soy abogado, pero sí entiendo por la gente con la que yo pues tengo relación, muchos de ellos abogados, señalan que no es tan inmediato, no es tan fácil. Ahora, creo que todos coincidimos en que sí tendríamos que ver que esto cristalizara en una operación tan sólida, Toño, que después no veamos a un juez que con la mano en la cintura te da la libertad a una persona. Por ejemplo, el caso de Emilio Lozoya. Entonces, yo creo que sí vamos a tener que esperar un poco más. Las investigaciones de este tipo duran años, no son de meses, a menos que tengas, digamos, información flagrante. Yo sospecho que desaparecieron mucha información relevante precisamente previendo que posteriores investigaciones pues pudieran sacar a la luz a los actores principales y sobre todo en dónde quedó el dinero. Yo prefiero 1000 veces una investigación larga, bien hecha, que se concrete en una verdadera sanción, a una operación más rápida, con más sabor a una venganza, pero que se caiga inmediatamente por cualquier juez, porque entonces incluso las acusaciones serían que hiciste de adrede las cosas mal para que después estas personas fueran liberadas. Eso es lo que hacía el PRIAN, ¿eh? O sea, te hacía investigaciones tan mal hechas que después al mes, a las semanas, veías a la gente libre totalmente.
Sí, en eso no lo voy a cuestionar, ¿eh? No estoy en desacuerdo con usted, y qué bueno que menciona el caso de Javier Duarte. Llega a la Fiscalía General, bueno, en ese entonces la PGR, llega a la Procuraduría General de la República priista, quién sabe por qué, con los casi que los pasantes, ¿no? Que tenían ahí en la Procuraduría, no traían el caso resuelto como debiera, no sabían cómo era el proceso, no, vamos, llegaron con unos abogados, con unos representantes de la Fiscalía al caso de Javier Duarte, como si no hubieran pasado derecho procesal, ¿no? Es verdaderamente lamentable, doctor. Pero bueno, ¿qué le parece si nos comenta sus redes sociales, si nos comparte por favor sus redes sociales? Ahora aquí en Sin Censura, también hay pues una serie de planteamientos muy interesantes de nuestro público consentidor en nuestros chats, y quieren ponerse en comunicación con usted. ¿Cómo no, Toño? Mira, normalmente anuncio, es muy sencillo, todas mis redes sociales llevan el mismo nombre, Ángel Valderas. Me pueden encontrar en Twitter, me pueden encontrar en YouTube y me pueden encontrar en Facebook. El vehículo que más utilizo para promocionar las conferencias que doy, los foros en los que participo, es Facebook y Twitter. Y de una vez aprovecho, Toño, que me des chance de hacer un comercial. Todos los jueves, hoy es jueves, de 8 a 9 de la noche, en las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, estoy conduciendo la serie La Luz de la Reforma, en donde hoy vamos a tener como invitado al ingeniero Morales Bielma, que es el director de Planeación Estratégica de Comisión Federal de Electricidad, y cada jueves de 8 a 9 de la noche en vivo pueden seguir estas transmisiones que me parecen relevantes sobre la iniciativa de la reforma del sector eléctrico nacional, y las pueden ver en manera diferida en cualquier momento. Así es que, pues ahí me encuentran, Toño. Muchas gracias por el espacio, gracias a la gente que nos sigue aquí en Sin Censura, gracias a la gente que sigue apoyando a Sin Censura con sus likes, con la suscripción, pues porque me parece que hay que seguir manteniendo estos espacios donde verdaderamente se discute y se discute en serio. Así es, aquí se discute en serio y aquí damos las opiniones como deben de ser. No sé si como deben de ser, doctor, pero con toda la fuerza de nuestro propio espíritu crítico. Fíjese que estoy leyendo ahí unos mensajes que me parecen, pues son medio plantados por parte de la Fiscalía General de la República o de alguien que es muy cercano al fiscal general Gertz Manero, porque constantemente me pone ahí, aprende al doctor Valderas, Toño, aprende lo que te cerró la boca el doctor Valderas. Yo no sé en qué me haya cerrado la boca el doctor Valderas. Estamos platicando de una, pues, una paciencia que debe existir ahí frente a la Fiscalía General de la República. No entiendo a qué se refiere Antonio Ramírez, que constantemente hace este tipo de planteamientos. Digo, miren, muy interesante que sea uno tras otro mensaje, ¿no? Ahí uno se da cuenta que se trata de, pues, situaciones planteadas, ¿no? Para ejercer una idea y que, pues, es una defensa. Aquí el doctor Ángel Valderas no está defendiendo a Gertz Manero, lo quiero dejar muy claro. Está defendiendo que se necesita tiempo para hacer planteamientos fuertes acerca de la Fiscalía General de la República para que puedan llegar a buen puerto las investigaciones. Pero bueno, pues aquí tenemos a los defensores de Gertz Manero, como mi tocayo que nos escribe por ahí, a Antonio Ramírez. Pero como siempre, doctor, yo le admiro muchísimo y espero poder volver a compartir este micrófono con usted. Un gran abrazo, Toño, hasta Estados Unidos, desde la península de Yucatán, y nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. Me encantaría estar ahí en la península de Yucatán, imagínese, pero bueno. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito
en Sin Censura TV y Sin Censura Media. Suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.